Mi madre me decía que si pudiera cambiarme por un hijo bonito lo haría sin pensarlo, pero cuando su hijo favorito la dejó morir sola en un hospital, fue mi mano la última que tocó antes de su último suspiro. Ahora que ella no está, mis hermanos me piden toda la herencia. Toda mi vida crecí sabiendo que, para mi madre, yo era una especie de error de fábrica. No había que ser genio para notarlo, lo decía sin filtro, lo dejaba claro en sus gestos, en su forma de ignorarme cuando hablaba, en cómo se burlaba de mí delante de mis propios amigos, o incluso de desconocidos. Como si no existiera el más mínimo reparo en dejar claro que, si hubiera tenido la oportunidad de cambiarme por un hijo bonito, lo habría hecho sin pensarlo 2 veces. Así lo decía, con esas palabras exactas, sin temblarle la voz y con esa expresión arrogante que usaba cuando quería dejar su punto claro, como cuando hablaba del clima o del precio de la leche. Para ella no había nada más importante que las apariencias, y si uno no encajaba en su molde, entonces no valía la pena. Y yo, desde que tengo uso de razón, fui la vergüenza con patas, ni el cabello liso, ni la nariz finita, ni los ojos claros que tenía su hijo dorado, Nathan. Yo era el que parecía sacado de otro set de genes, según ella misma soltó en una reunión familiar, como si estuviera contando un chisme gracioso en lugar de referirse a su propio hijo. Nathan era su joya, su obra maestra, el niño al que todo le quedaba bien, el que desde pequeño salía en las fotos del salón, en los panfletos del colegio, y más adelante, en las cenas importantes donde ella lo presentaba como si fuera una estrella de televisión. Yo, en cambio, era el que mejor no llevar si se trataba de reuniones donde ella necesitaba quedar bien. Recuerdo que una vez, en secundaria, me pidieron que llevara a mis padres para un reconocimiento por mi desempeño académico. Ese día, mi madre no solo no fue, sino que cuando llegué a casa con el certificado y se lo mostré, dijo que le avisara la próxima vez con más tiempo para ver si se le antojaba ir, pero que igual. Esas cosas no servían de mucho, que lo importante era que yo no diera pena. Así, como si mis esfuerzos fueran una nota al pie sin relevancia. La diferencia de trato entre Nathan y yo era brutal, descarada y constante. Si él se equivocaba, era parte del crecimiento, si yo cometía el mismo error, era porque no tenía remedio. Si él pedía algo, lo tenía en segundos, si yo lo intentaba, primero venían los suspiros, las miradas de fastidio y luego la negativa. Pero no era solo ella. Mis otros hermanos, aunque no tan abiertamente crueles como mi madre, tampoco hacían mucho por disimular que, en la balanza familiar, yo siempre quedaba abajo. Nadie me defendía cuando ella se lanzaba con sus comentarios mordaces, nadie decía nada cuando se burlaba de mi ropa, de mi acné adolescente, de mi risa, de mi forma de caminar. Me convertí, sin quererlo, en el blanco fácil de esa familia que medía el valor de una persona por lo bien que se veía en una foto de perfil. Con el tiempo, me acostumbré a ser invisible. Me dediqué a trabajar, a ahorrar, a no depender de nadie. Me mudé apenas terminé la universidad, lejos, a Boston, donde encontré trabajo en un hospital como enfermero de urgencias. Ahí, al menos, sentía que servía para algo. Que mi presencia ayudaba, que mi voz contaba. Nunca hablé de mi familia con mis compañeros, solo decía que era hijo único o que mis padres estaban en otro estado. Prefería evitar las preguntas incómodas. No es que odiara a mi madre, al menos no conscientemente. Era más una especie de resignación. Sabía que nunca iba a recibir de ella ni una pizca de afecto, pero me convencí a mí mismo de que estaba bien, que no necesitaba su aprobación. Aún así, seguí pagando el seguro médico de ella, incluso cuando ya no me llamaba ni para Navidad. «Es tu madre», me decía una vocecita interna. Y aunque era la misma mujer que me había hecho sentir como basura durante años, la costumbre de no odiarla por completo fue más fuerte que la lógica. La última vez que hablé con ella por teléfono fue breve, tensa, como siempre. Me preguntó si seguía con mi trabajito de enfermero, como si fuera una ocupación de medio pelo. Le dije que sí, que al menos yo no vivía colgado de nadie. Me colgó. Pasaron meses, hasta que un día, me llamaron del hospital, mi madre había ingresado con complicaciones respiratorias, y por esas ironías absurdas de la vida, terminó justo en la sala donde yo trabajaba. Nathan no estaba. Denise,
mi hermana mayor, se excusó diciendo que el tráfico en Nueva Jersey era imposible. Yo, que era el hijo feo, fui el único que estuvo en la sala cuando los doctores le explicaron que la cosa venía jodida, que era cuestión de tiempo. La vi apagarse día tras día, postrada en una cama que olía a medicamentos y a sudor viejo, con tubo saliendo de la boca, con los ojos medio cerrados, apenas reaccionando. La noche que se fue, febrero, nevaba con esa rabia que solo Boston conoce. La mayoría de las enfermeras ya se habían ido. Yo me quedé a su lado porque sabía lo que venía. Me senté junto a su cama, le tomé la mano, una mano que tantas veces me había empujado, ignorado, apartado, y me quedé ahí, esperando. En un momento, abrió los ojos y me miró. No sé si me reconoció del todo. Solo me miró, larga, intensamente, como si le pesaran los años de odio o desprecio que ya no podía cargar. Me apretó los dedos con la poca fuerza que le quedaba y dijo mi nombre apenas susurrando. Fue todo. Nada de perdones, nada de confesiones dramáticas. Solo mi nombre y una lágrima solitaria bajando por su rostro. Y luego, la línea recta en el monitor. Así se fue la mujer que más me hizo sentir como una carga, agarrando mi mano, y no la del hijo que según ella, era perfecto. Lo hice todo. Llamé a la funeraria, hablé con el condado, organicé el entierro. Decidí enterrarla en Queens, donde creció, porque fue lo que mencionó una vez entre quejas. Llevé flores, pagué el servicio, incluso me encargué de avisar a mis hermanos. Nathan, por supuesto, no apareció. Denise llegó tarde y se la pasó llorando como actriz de telenovela, pero sin soltar el celular. Cuando todo terminó y por fin respiré, cuando pensé que podía al menos cerrar ese capítulo en silencio, llegaron los mensajes. Primero de Denise, luego de Nathan, luego de sus respectivas parejas. Todos preguntando lo mismo, que si había herencia, que había dejado, que si sabíamos dónde estaba el testamento. Como si no acabaran de enterrar a su madre, como si todo se redujera a cuánto podían sacar de su muerte. Y así empezó todo. Porque una cosa es ser el hijo olvidado, el que recibió los golpes, los insultos, el desprecio. Pero otra muy distinta es que vengan a exigirte lo que no les corresponde, cuando ni siquiera tuvieron los cojones de despedirse. Actualización 1. Pasaron un par de semanas después del funeral, y yo ya empezaba a sentir el peso emocional de haber cargado solo con toda la parte dura del cierre. No solo había estado ahí durante su enfermedad, sino que también fui quien tuvo que enfrentar a los médicos, firmar los documentos del deceso, coordinar los servicios fúnebres, gestionar la cremación y después asegurarme de que su urna descansara en el cementerio que ella alguna vez mencionó con nostalgia cuando hablaba de su infancia. Nadie más se ofreció a hacer una mierda. Nadie llamó para preguntar si necesitaba ayuda, si necesitaba dinero para pagar todo lo que el seguro no cubrió, ni siquiera para saber si yo estaba bien después de haberla visto apagarse de esa manera. Lo único que recibí fueron mensajes de texto mal redactados y llamadas perdidas que solo significaban una cosa, ¿ya sabes si dejó algo? Así, sin tacto, sin disimulo, sin un mínimo de humanidad. Todo el tema de la herencia empezó a oler a mierda desde el momento en que Denise me envió un correo electrónico titulado, «Hablemos de lo que mamá dejó». Dentro no había condolencias, no había recuerdo afectuoso, no había ni un solo «¿Cómo estás tú con todo esto?». Lo que había era un párrafo frío donde me preguntaba si ya me había puesto en contacto con el abogado de la familia y si estaba al tanto de los bienes, las cuentas, los seguros de vida o propiedades que pudieran haberse acumulado a su nombre. Cerraba el correo con un «lo justo es que se reparta entre los tres». ¿Lo justo? ¿Lo justo para quién? ¿Para los que desaparecieron durante años? ¿Para los que no sabían ni en qué ciudad vivía su madre? ¿Para el cabrón de Nathan que no respondió ni una sola llamada mía cuando intenté avisarle que ella se estaba muriendo? Decidí contactar a un abogado. No porque creyera que había un botín escondido, sino porque no quería que me agarraran con los pantalones abajo si las cosas se ponían feas. Resultó que, efectivamente, mi madre no dejó testamento. Ni una carta escrita a mano, ni una hoja firmada ante notario, nada. Ni siquiera una maldita servilleta con instrucciones. Lo que sí dejó fue un paquete enorme de deudas médicas que estaban,
casi en su totalidad, cubiertas por el seguro. Un seguro que yo llevaba pagando más de 5 años porque ella no tenía ingresos fijos y siempre se atrasaba en las primas. Había una cuenta de pensión sin tocar, que acumuló unos cuantos miles porque jamás la reclamó, y que se mantenía intacta por desidia o porque simplemente no entendía cómo funcionaba. Y sí, también había una cuenta corriente con menos de 800 pesos, algunos muebles viejos, y la titularidad de una pequeña casa en un vecindario que desde hacía años se estaba viniendo abajo. Nada más. Pero aquí viene lo mejor, como no existía testamento, la ley del Estado dictaba que sus bienes, poca cosa, pero bienes al fin, se repartirían en partes iguales entre los herederos legales, o sea, nosotros 3. Pero como yo había asumido los gastos médicos, funerarios y hasta algunas deudas personales que ella acumuló por años, tarjetas de crédito con intereses ridículos, préstamos rápidos que usó para cubrir emergencias que nunca explicó, mi abogado preparó un desglose con todos los comprobantes. Cada centavo que salió de mi bolsillo estaba documentado. Había extractos bancarios, facturas con mi nombre, correos donde ella me agradecía por cubrirle tratamientos, incluso capturas de pantalla de los pagos recurrentes del seguro. No era poca cosa. Lo que yo había gastado superaba, por mucho, el valor neto de lo que ella dejó. Y eso no era una opinión. Era matemática. Cuando se lo expusimos al juez en la primera audiencia, Nathan, que hasta ese momento mantenía una actitud más o menos neutral, puso una cara de asco. Como si se acabara de dar cuenta de que no iba a salir de allí con dinero fresco. Su primera reacción fue decir, frente a todos, que lo que yo presentaba era falso y que seguramente había exagerado cifras para quedarme con todo. Lo dijo con esa maldita arrogancia que siempre tuvo, como si el simple hecho de haber sido el favorito de mamá le diera derecho automático a la parte más grande del pastel. Denise, por su parte, soltó un suspiro de drama barato y preguntó si no podíamos resolver esto como familia, a lo que mi abogado respondió sin adornos que, por ley, las deudas se pagan antes de repartir. Y que, en este caso, la deuda conmigo era más grande que el valor total de la sucesión. Traducido al lenguaje humano, no había un carajo que repartir, porque todo ya estaba saldado, con mi bolsillo. Salieron de la audiencia furiosos. Nathan iba mascullando insultos y diciendo que esto no se iba a quedar así, que yo me iba a arrepentir, que estaba robándole lo que era suyo. Denise me llamó al día siguiente para intentar arreglarlo entre nosotros y preguntarme si no podíamos llegar a un acuerdo simbólico donde yo les diera aunque sea una parte, por respeto a la memoria de mamá. Tuve que contener la risa. ¿Memoria de quién? ¿De la misma mujer que me decía que con esa cara nunca iba a conseguir pareja? ¿La misma que lo llamaba a él, mi orgullo, y a mí, mi cruz? Le dije que no. Que lo único simbólico que pensaba darles era el silencio que recibí durante años. Y colgué. En el fondo sabía que esto recién comenzaba. Que no se iban a quedar quietos. Porque cuando la gente huele dinero, aunque sea poco, y cree que tiene algún tipo de derecho, aunque no haya hecho nada para ganárselo, se transforma. Se vuelven hienas. Y yo ya había decidido que no iba a ser el cadáver del que se alimentaran. No otra vez. Actualización 2. Pasaron casi 4 meses desde esa primera audiencia y, como lo anticipé desde el día en que los vi salir con la cara desencajada, los muy imbéciles no tardaron en intentar la jugada más sucia que pudieron pensar. No sé si fue idea de Nathan o de algún abogado con hambre y poca dignidad, pero de pronto me llegó una notificación por correo certificada que me dejó viendo la hoja durante varios segundos antes de soltar una carcajada. Nathan me estaba demandando formalmente por apropiación indebida de bienes familiares y manipulación de patrimonio. Usó términos que claramente no entendía y que sonaban más a copy-paste de internet que a argumentos sólidos. Y sí, el muy idiota tuvo la cara de meter a Denise como codemandante, como si ella también tuviera algo que decir cuando ni siquiera sabía cuántas pastillas tomaba mamá al día, mucho menos cuánto costaban. Mi abogado, que ya me conocía lo suficiente como para leer mi reacción antes de que yo abriera la boca, simplemente dijo, esto es un tiro en el pie, pero vamos a pisarlo despacio para que duela más. Porque lo que Nathan y Denise no sabían,
y que nadie se había molestado en investigar, era que todos esos años que ellos vivieron su vida sin preocuparse por su madre, yo había estado guardando absolutamente cada transacción. Cada pago, cada gasto que hiciera en nombre de ella, por pequeño que fuera. Todo lo tenía registrado, desde las cuentas del hospital hasta los pagos en farmacias, los extractos del seguro médico, los giros que hice para cubrir servicios públicos cuando ella se atrasaba. Incluso un par de depósitos que hice directamente a su cuenta para que no perdiera la casa. No solo eso, sino que también tenía correos donde ella me agradecía, a su manera, seca y casi robótica, por ayudarla con todo. Y por si eso no bastara, contaba con los mensajes que yo mismo le envié a Nathan y Denise en múltiples ocasiones, avisándoles que su madre estaba en mal estado, rogándoles que fueran a verla. Pidiéndoles ayuda aunque fuera con un poco de dinero. Y que ellos, con la misma condescendencia de siempre, respondieron con evasivas, promesas vacías o directamente silencio. La audiencia de la demanda fue una de las cosas más absurdas que he vivido en mi vida. Nathan llegó vestido como si fuera a una entrevista de televisión, con un saco de marca y esa sonrisa falsa que usaba cuando quería parecer convincente. Denise parecía una copia barata de sí misma, más preocupada por cómo se veía en el reflejo del vidrio que por el contenido de lo que iba a decir. Se sentaron junto a su abogado, un tipo joven, ansioso, que probablemente pensó que este caso era su oportunidad de oro para figurar en algún titular local. Cuando el juez empezó la sesión, su abogado se lanzó con un discurso ridículo. Diciendo que yo había abusado de mi posición de cercanía con nuestra madre para apoderarme del manejo de sus bienes y que había hecho movimientos sospechosos de dinero justo antes de su muerte. Decía eso mientras yo, al otro lado de la sala, sostenía una carpeta del grosor de una Biblia, con todos los documentos necesarios para desmantelar cada palabra. Cuando nos tocó el turno, mi abogado no se tomó la molestia de adornar nada. Simplemente colocó la carpeta sobre la mesa, abrió los primeros separadores y empezó a leer cifras. Con fechas. Con nombres. Con copias de recibos. Y luego mostró los correos. Y luego los mensajes. Y luego, como cereza en el pastel, presentó un documento firmado por mi madre semanas antes de caer en cama, donde dejaba por escrito, no como testamento, sino como constancia, que yo había sido el único que se encargó de su bienestar, y que cualquier cosa que dejara atrás debía ser administrada por mí. No tenía peso legal como testamento, pero sí como referencia de intención, y en ese contexto, pesó como un puto martillo en medio del silencio de la sala. Nathan enmudeció. Denise trató de soltar una lágrima, pero fue tan falsa que ni el juez se inmutó. El abogado de ellos empezó a tartamudear, y cuando el juez interrumpió su siguiente intento de alegato para decir que la demanda no tenía ni pies ni cabeza, se notó claramente que lo único que querían era rascar lo que pudieran. El juez, con una paciencia admirable, les dijo que esto no era un tribunal de reality show, que lo que estaban haciendo era una pérdida de tiempo judicial y que si querían seguir por ese camino, más les valía venir con pruebas reales, no con berrinches. Sentenció que, considerando la documentación presentada, yo no solo no debía dinero alguno, sino que tenía derecho a recuperar lo que ya había invertido antes de que cualquier posible herencia pudiera distribuirse. Y teniendo en cuenta que esa inversión superaba ampliamente los bienes en disputa, el caso se cerraba con efecto inmediato. Nathan se levantó golpeando la silla. Dijo que esto era una puta conspiración familiar, como si yo tuviera el poder de convencer al juez, al sistema, y al mismo tiempo manipular las finanzas de una mujer con la que ellos no hablaban hacía años. Denise, por su parte, salió caminando como si le pesara el cuerpo, sin mirarme ni una sola vez. A mí no me dijeron nada. No hubo una disculpa, no hubo una explicación, no hubo ni siquiera una mirada de reconocimiento. Pero tampoco la esperaba. Lo que sí me quedó claro ese día, más que nunca, es que no les dolía la muerte de mamá. Les dolía que yo hubiera estado cerca de ella al final, y que gracias a eso, y a su propia ausencia, me tocara decidir qué hacer con lo poco que quedó. Eso era lo que no podían soportar. Que el hijo que no servía para nada hubiera sido el único que se quedó, el único que sostuvo su mano mientras se apagaba.
Y el único que ahora tenía en sus manos todo lo que ellos creían merecer solo por haber salido de la misma barriga. Actualización 3. Pasó poco más de un año desde aquella última audiencia en la que, con todos los documentos sobre la mesa, el juez cerró de golpe la puerta a los berrinches legales de mis hermanos. Y aunque pensé que después de eso se retirarían a lamerse las heridas en silencio, lo cierto es que subestimé hasta donde llegaba su necesidad de aparecer solo cuando olían dinero. Me tomó por sorpresa una carta que llegó a mi apartamento en Boston, con remitente de una aseguradora que en ese momento no me sonaba familiar. Venía sellada, con un membrete sobrio, y confieso que mi primera reacción fue pensar que era alguna promoción o un error. Pero apenas leí el primer párrafo, sentí como se me congelaban los hombros y se me tensaba la espalda. Resulta que mi madre, esa misma que en vida jamás fue capaz de reconocerme como algo más que su hijo feo y funcional, había contratado años atrás una póliza de vida modesta, con un valor apenas superior a los $20,000. Lo interesante no era la cantidad, sino que, según el documento adjunto, la única persona designada como beneficiario era yo. Mi nombre. Mis datos. Todo legal. Todo sellado. Y lo más jodido de todo, con fecha de firma apenas 2 días antes de que falleciera en el hospital. Tuve que leerlo varias veces para estar seguro de que no se trataba de algún tipo de error administrativo, pero no, ahí estaba. En plena decadencia física, cuando ya apenas podía respirar sin ayuda, había tenido el gesto, o el impulso, o tal vez solo el remordimiento tardío, de poner por escrito que, si algo quedaba, fuera para mí. Fue una sorpresa. No tanto por el dinero en sí, porque a esas alturas ya no necesitaba ese monto para vivir, sino porque no la creía capaz de algo así. No después de todo lo que dijo, de todo lo que no hizo. Me senté con la carta en la mano durante horas, sin saber si sentirme aliviado, culpable, confundido o simplemente exhausto. Al final, solo me limité a reclamarlo. No lo anuncié. No lo publiqué. No lo compartí. Lo deposité en mi cuenta, cubrí las últimas cuotas del préstamo estudiantil que aún arrastraba desde la universidad y guardé el resto. Fin. Pero el mundo es pequeño y las bocas familiares más pequeñas todavía. No pasaron ni 3 semanas antes de que Denise me escribiera un mensaje con un tono fingidamente cordial, diciéndome que había escuchado de buena fuente que mamá tenía una póliza de vida que nadie mencionó en el proceso legal y que, según ella, debería haberse repartido equitativamente entre los herederos. No respondió cuando le pregunté si esa buena fuente había estado en el hospital cuando mi madre firmó el documento, o si esa fuente pagó un solo puto centavo de los cuidados paliativos. Se limitó a escribir que esperaba que yo tuviera la decencia de compartirlo y que no todo en la vida se trata de quien estuvo más cerca al final, sino de sangre. Me reí. No de sarcasmo. De rabia. Porque si algo tenía esa familia era talento para maquillarlo todo con frases bonitas mientras intentaban arrancarte el bolsillo. La situación escaló cuando Nathan decidió meterse otra vez en el asunto, mandándome un correo con copia a una abogada nueva, una que parecía sacada de una escuela de teatro más que de una facultad de derecho, en el que exigía que se esclareciera el origen de esos fondos y se evaluara si existía intención de ocultamiento. Dijo, textualmente, que yo había actuado a espaldas de mis hermanos para obtener ventajas patrimoniales. No lo podía creer. El cabrón que no estuvo presente ni en el velorio, que no firmó un solo documento, que se lavó las manos desde el momento en que ella empezó a enfermarse, tenía ahora el descaro de venir con esa pose de víctima jurídica. Respondí sin mucho rodeo. Le reenvié una copia de la póliza. Le subrayé el apartado donde se indicaba el beneficiario y le adjunté una carta firmada por la aseguradora donde constaba que esa información estaba en sus sistemas desde antes del fallecimiento. También le recordé que una póliza de vida es un contrato privado, no parte de un testamento, y por tanto no entra en el proceso de sucesión, ni le corresponde a ningún heredero más allá del designado. Lo dejé claro, punto por punto, con términos simples, sin metáforas. Para rematar, le adjunté un extracto donde su madre, la misma que decía que era el favorito, escribía de su puño y letra que confiaba en mí para hacer lo correcto si llegaba el final. Y que ojalá sus otros hijos algún día entendieran lo que es estar realmente presente.
No eran palabras dulces. No eran poéticas. Pero eran de ella. Reales. Sinceras. De alguien que sabía que estaba por irse. Y eso, le guste o no, tiene un peso que no se puede deshacer con leguleyadas. Después de eso, se hizo el silencio. Ninguna demanda nueva. Ningún correo más. Ninguna llamada. Solo el vacío rencoroso que dejan las personas cuando saben que no tienen razón, pero no pueden soportar haber perdido. Me enteré, por conocidos de la familia, que Nathan intentó conseguir otro abogado y que Denise trató de hacer una denuncia en la Comisión de Seguros del Estado. Pero ambos casos fueron rechazados sin trámite porque no tenían ninguna base legal. Porque, les guste o no, esta vez mamá firmó algo que tenía consecuencias. Esta vez, sin pedir permiso, me dejó lo poco que podía dejarme, y lo hizo a conciencia. Y sí, a veces me despierto preguntándome qué carajos pasó por su cabeza esos últimos días. Si lo hizo por arrepentimiento, por culpa, por miedo, por tratar de equilibrar una balanza que había inclinado tanto hacia el otro lado que ya ni se sostenía. Nunca lo sabré. Y no importa. Porque lo único que tengo claro es que, mientras sus hijos favoritos se peleaban por migajas, yo fui el único que estuvo ahí. El único que no necesitó recibir para dar. El único que no la abandonó. Y aunque nunca me lo dijo con todas sus letras, esa firma suya, esa firma temblorosa en una hoja oficial, fue lo más parecido a un gracias que me dio en toda su maldita vida. Actualización 4. Habían pasado poco más de 2 años y medio desde que enterré a mi madre y desde aquella absurda y patética demanda en la que mis hermanos intentaron arrancarme lo poco que ella dejó, como si de pronto, después de toda una vida de desprecio, su nombre tuviera algún tipo de valor económico que debiera compartirse. Pensé que con eso las cosas se calmarían, que ya habrían entendido que no les debía absolutamente nada, ni emocional ni legalmente, pero otra vez subestimé su nivel de codicia. O tal vez su incapacidad crónica de aceptar que no eran el centro del maldito universo. En todo caso, el silencio fue breve. Esta vez, sin embargo, el conflicto no giraba directamente alrededor de lo que mamá dejó, sino de una propiedad olvidada que se convirtió en el nuevo campo de batalla. Una finca vieja en Carolina del Norte que había pertenecido a nuestro abuelo materno y que mi madre, en vida, nunca terminó de administrar del todo. La historia de esa propiedad era confusa. Desde niños sabíamos que existía, que era más un terreno que una casa, que nadie vivía ahí desde hacía décadas y que tenía una casita de campo medio abandonada. Un par de galpones viejos y unas cuantas hectáreas de terreno que se extendían hacia un bosque denso y medio salvaje. Mi madre la mencionaba a veces, más como una carga que como un recurso, y decía que alguien tendría que hacerse cargo de esa mierda cuando ella muriera, pero jamás dejó claro a quién se refería. Cuando comencé a revisar los papeles después de su fallecimiento, encontré que la finca estaba aún a nombre de ella, pero los impuestos del condado estaban pagos, aunque siempre con retraso. Pensé que la había abandonado del todo, pero descubrí que había estado pagando lo mínimo indispensable para que no se la embargaran. Supuse que en algún rincón de su mente había tenido la intención de dejarla como legado, pero como todo en su vida, lo manejó con la misma mezcla de orgullo desordenado y negligencia sentimental. Decidí visitarla. Tomé unos días libres del hospital, renté una camioneta y conduje hasta allá. La propiedad estaba exactamente como la imaginaba, descuidada, cubierta de maleza, con los techos medio hundidos y los caminos casi borrados por el paso del tiempo. Pero había algo en ese lugar que me tocó. Tal vez era la tranquilidad, el silencio que no pesaba, o simplemente el hecho de que nadie esperaba nada de mí en ese espacio. Era mío. No porque legalmente tuviera el título, que lo tenía, sino porque fui el único que se tomó la molestia de ir, de ver, de pisar esa tierra y pensar qué hacer con ella más allá de venderla como querían los otros dos. Porque sí, apenas se enteraron de que la propiedad seguía activa, Nathan y Denise volvieron a aparecer. Me mandaron un correo conjunto, que ya de por sí sonaba a desesperación, donde proponían que la vendiéramos lo más pronto posible porque, según ellos, no tenía sentido aferrarse a algo que solo genera gastos. Ni siquiera me preguntaron si yo tenía otros planes. Solo asumieron que íbamos a hacer lo que les convenía.
No respondí de inmediato. Empecé a pensar en posibilidades. Consulté con algunos conocidos, investigué opciones de uso del terreno, hablé con un amigo que trabaja en organizaciones de rescate animal y él fue quien me dio la idea. Convertir la finca en un refugio para caballos maltratados y perros mayores que ya nadie adopta. Al principio sonó a locura, pero la idea me encendió una chispa que no había sentido en años. Me reuní con veterinarios, con voluntarios, hablé con el gobierno del condado, armé una propuesta y, contra todo pronóstico, la presenté para solicitar una pequeña ayuda estatal. Aceptaron. No era mucho, pero bastaba para arrancar. Así empezó todo. Poco a poco, con ayuda de gente del pueblo, que por cierto, jamás tuvo una buena imagen de mi madre, empecé a limpiar el terreno, a reforzar las cercas, a reconstruir los galpones. Voluntarios traían animales rescatados, vecinos venían a dejar comida, y el lugar, que alguna vez fue símbolo de abandono, empezó a transformarse en un santuario que respiraba vida en cada esquina. Lo nombré Second Run, como un chiste interno sobre las segundas oportunidades que a veces nadie te da pero uno decide tomar igual. Ahí estaba yo, el hijo feo, despreciado, construyendo con mis propias manos algo útil, algo real, algo que no dependía del reconocimiento de nadie. Y entonces, como siempre, Nathan apareció. Un domingo al mediodía, mientras estábamos arreglando un corral con unos chicos del programa de reinserción juvenil, lo vi llegar en su flamante Tesla blanco. Estacionar con cuidado ridículo y bajarse con gafas de sol y camisa de lino, como si estuviera en los Hamptons. Se acercó con esa sonrisa plástica que usaba cuando necesitaba algo, y me soltó un discurso que no olvidé porque sonó exactamente como esperaba. Dijo que aunque apreciaba lo que estaba haciendo, la propiedad no debía usarse para ese tipo de proyectos marginales porque podía convertirse en un centro de pérdida y que él conocía a unos desarrolladores que podrían pagar bien por el terreno para hacer unos condominios ecológicos de bajo impacto. Luego, con voz melosa, me ofreció comprarme mi parte para que yo pudiera concentrarme en mi carrera sin tener que lidiar con ese estrés. Me quedé viéndolo durante varios segundos, sin decir una sola palabra. Cuando terminé de procesar la basura que acababa de salirle de la boca, le dije que no había ninguna parte de la finca que fuera suya. Que si bien legalmente podíamos haber compartido la propiedad, ni él ni Denise jamás pagaron un solo centavo de impuestos, ni limpiaron una sola hoja, ni pusieron una miserable hora de esfuerzo. Le recordé que cuando mamá murió, ni siquiera recordaban cómo se llegaba hasta ahí. Le dije que si quería ladrillos, fuera a levantar sus propios cimientos en otra parte, pero que ahí, en esa tierra, nadie más que yo tenía derecho a decidir. No gritó. Solo tensó la mandíbula, me miró como si fuera un perro callejero que se le había atravesado, y me dijo, con tono de amenaza disfrazada de advertencia, que esto no iba a quedar así. Desde ese día, empezaron a llegarme inspecciones aleatorias del condado. Visitas de supuestos agentes que querían verificar que todo estuviera en orden. Al principio pensé que era coincidencia, pero luego vi un dron sobrevolando la finca, grabando. Lo supe porque uno de los muchachos lo bajó con una escopeta de aire y la memoria tenía videos de mi granero, de las perreras, incluso de las placas de los voluntarios. Era de Nathan. Lo confirmé al rastrear el número de serie con ayuda de un conocido en IT. Cuando lo confronté, por mensaje, me respondió con una risa escrita, solo me preocupa que cumplas con el reglamento, hermanito. Y ahí entendí que no iba a parar, que no se trataba de la propiedad, ni del dinero, ni de la madre muerta. Se trataba del hecho de que yo, el innecesario, el que para ellos valía menos que un adorno roto, había logrado algo que no podían controlar ni manipular. Algo que funcionaba sin su permiso. Así que lo dejé hacer. Que mande drones, que llame inspectores, que haga el ridículo. Porque la granja ya estaba legalmente registrada, con licencia, con apoyo del condado, y con cada puto documento en regla. Porque esta vez, como antes, yo tenía todo firmado. Pero lo mejor de todo era saber que mientras él gastaba tiempo y energía en intentar joderme, yo dormía tranquilo en una cabaña que reconstruí con mis manos, rodeado de animales que nadie más quiso. Sabiendo que ni toda su ira ni toda su arrogancia podían borrar una verdad simple, todo eso me lo gané solo.
Y no hay nada que le duela más a alguien como el que darse cuenta de que ya no tiene forma de robarte lo que nunca fue suyo. Actualización 5. Habían pasado casi 4 años desde la muerte de mi madre y desde que esa finca abandonada, que durante décadas fue poco más que una carga ignorada, se convirtió en mi hogar, en mi propósito y, sin que yo lo planeara, en el centro de una comunidad pequeña pero constante que comenzó a formarse en torno a los animales que rescatábamos y los espacios que rehabilitábamos. Second Run dejó de ser un proyecto aislado para convertirse en un refugio con nombre propio, con visitas recurrentes, con voluntarios de todas partes del estado que llegaban no solo a cuidar perros y caballos, sino también a encontrar un poco de paz, a escapar de las jodidas vidas que a veces nos tragan sin pedir permiso. Niños con traumas, veteranos con ansiedad, mujeres que habían escapado de relaciones abusivas, todos se encontraban en los potreros y las perreras algo que no se podía medir en estadísticas, un pedazo de silencio amable, de consuelo sin condiciones. Fue entonces cuando recibí una carta firmada por Denise y Nathan, sí, otra vez en tándem, como dos cabrones que solo se acuerdan de que son hermanos cuando hay que pelear por algo. Esta vez, no venían con demandas o amenazas legales. Esta vez venían con algo peor, un tono conciliador. Me hablaban de reconciliación familiar, de cerrar ciclos y compartir lo que nos pertenece a todos. En resumen, me proponían llegar a un acuerdo amistoso donde, según sus palabras, respetaban mi dedicación y esfuerzo con la finca, pero también sentían que era justo que, ya que la propiedad se había revalorizado tanto gracias a la atención mediática y al flujo de donaciones que recibíamos, yo considerara cederles una parte proporcional de las utilidades, o al menos compensarlos por lo que llamaban su herencia moral. Sí. Así lo escribieron. Herencia moral. Como si haber compartido útero con la misma mujer y haber desaparecido cuando ella más los necesitaba, les diera derecho a cobrar comisión por algo en lo que jamás pusieron un centavo ni una sola gota de sudor. Lo peor no fue el contenido, sino la forma. El tono. La hipocresía disfrazada de diálogo. El hecho de que me escribieran con esa arrogancia pasivo-agresiva que usaban de niños cuando rompían algo y me echaban la culpa solo porque sabían que mi madre siempre les creería a ellos. Era la misma voz. El mismo intento de manipulación, pero envuelto en palabras nuevas, más suaves, como si yo no pudiera ver la intención por detrás, querían meter la mano sin mancharse. Querían que yo fuera el que dijera que sí, que aceptara cederles algo, y así sentirse moralmente superiores. Como si el perdón viniera envuelto en transferencias bancarias. No respondí. No de inmediato. Lo pensé. No porque dudara, sino porque esta vez decidí hacer las cosas de forma diferente. Ya no era el muchacho tímido que se dejaba intimidar. Ya no era el hermano callado que guardaba rabia en el estómago. Esta vez, quería que se tragaran sus palabras con pruebas. Así que, en lugar de responder su correo, preparé un paquete. Imprimí una transcripción completa del video que grabé, por instinto, por necesidad, por miedo a que me olvidara, la noche que mi madre murió. Ese momento en el que apenas podía hablar y, sin embargo, tomó mi mano, me miró con los ojos abiertos a medias y murmuró mi nombre. En ese video, grabado con el celular desde un rincón de la habitación, se escucha claramente cuando ella dice, gracias por no dejarme sola. No le des nada a tus hermanos. No saben lo que es estar. Solo quieren que les den. No se lo ganaron. Palabras rotas, entrecortadas, pero nítidas. Dolorosas. Honestamente más duras que cualquier sentencia. No hubo poesía. No hubo perdón. Solo una mujer que se estaba muriendo reconociendo, por fin, que solo uno de sus hijos se quedó. Grabé ese video no para chantajear, sino para no olvidar. Y ahora, con años de distancia, entendí que era la única respuesta que necesitaban. Lo subí a una carpeta privada en la nube, lo protegí con contraseña, y les mandé el enlace con un mensaje breve, esto es lo que mamá pensaba. Esto es lo que yo respeto. Si después de verlo aún creen tener derecho a algo, pueden intentar. Pero no les voy a responder 2 veces. Jamás me contestaron. No me negaron nada, pero tampoco pidieron disculpas.
El silencio fue su manera de escupir el piso y marcharse con la cola entre las piernas. Desde entonces, no he vuelto a saber de ellos directamente, aunque de vez en cuando me llegan ecos. Una tía lejana que aún habla con Denise me contó que ella está enfrentando una deuda de tarjetas de crédito tan grande que vendió todas sus cosas de valor. Nathan, por su parte, al parecer perdió su trabajo después de una mala inversión y ahora vive en una casa alquilada con una hipoteca que no puede sostener. Ninguno ha vuelto a pisar la finca. Ninguno ha intentado ayudar. Ninguno ha preguntado por los perros, los caballos, la gente que llega con la mirada rota y se va con algo parecido a esperanza. Porque no les importa. Nunca les importó. Solo querían el brillo, el titular, el cheque. Y yo, en cambio, sigo aquí. Cada mañana recogiendo caca de los corrales, empujando carretillas, ayudando a un pastor alemán sin dientes a subir una rampa, alimentando a un burro ciego que se asusta con el viento. No me hace rico. No me hace famoso. Pero cada uno de esos animales, cada persona que viene y se queda un rato, vale más que cualquier herencia que quisieran disputarme. Porque esta tierra, esta vida, esta paz que construí, me la gané con todo lo que ellos siempre despreciaron, constancia, paciencia, y el valor de no largarme cuando las cosas se pusieron feas. No heredé nada de ella. Todo lo que tengo, me lo gané después de que se fue. Y quizás por eso, hasta ahora, todavía hay noches en las que escucho su voz, no la de los insultos, no la que me despreciaba, sino la otra, la de ese último instante. La que, por primera vez, pareció darse cuenta de que el hijo que nunca quiso fue el único que nunca se fue. Actualización final. Pasaron casi 6 años desde que enterré a mi madre y desde que aquella finca polvorienta, olvidada por todos menos por los impuestos del condado, se convirtió en mi refugio, en mi centro. En ese espacio que jamás planeé pero que resultó ser lo único verdaderamente mío. Durante todo ese tiempo, no solo resistí los ataques mezquinos de mis hermanos, sus demandas disfrazadas de reconciliaciones, sus intentos ridículos de meterse por la puerta trasera a reclamar lo que jamás cuidaron, sino que seguí construyendo, en silencio, sin darles explicaciones. Porque entendí que a veces la mejor forma de vengarse no es gritar ni destruir, sino vivir tan lejos de lo que ellos representan que su existencia se vuelve irrelevante. Lo aprendí en carne viva. Y lo puse en práctica hasta que todo lo que me rodeaba ya no tenía nada que ver con ellos. La finca creció. No en tamaño, pero sí en sentido. Empezamos a colaborar con programas de terapia animal para veteranos, y más tarde con casas de rehabilitación que enviaban jóvenes en recuperación para trabajar con los caballos, los perros, los cerdos viejos que nadie quería. Un día, sin buscarlo, un periodista de un medio estatal se enteró del proyecto, vino a pasar una semana con nosotros y publicó un reportaje titulado El lugar donde van los olvidados. El artículo se volvió viral. Salieron notas, entrevistas, incluso una mención en una fundación nacional que apoyaba refugios rurales. De pronto, Second Ron dejó de ser un nombre entre otros y se volvió una referencia. Y con eso, claro, vino la atención. Las donaciones aumentaron, las visitas se duplicaron y el condado, encantado con los titulares, aprobó una exención fiscal para proyectos comunitarios que sirvieran a poblaciones vulnerables. Presenté la documentación y, en menos de un mes, la propiedad quedó exenta de impuestos sobre la propiedad por 5 años. Lo que me ahorré con eso me permitió contratar 2 personas más, instalar paneles solares y construir un pequeño centro veterinario dentro del terreno. Ahí fue cuando decidí hacer algo que venía postergando por puro desdén. Revisé los papeles del registro de propiedad y noté que, por la forma en que mi madre había recibido la finca de mi abuelo, seguía apareciendo a nombre de los 3, una herencia técnica mal tramitada, jamás corregida, que legalmente nos hacía copropietarios a mí, a Denise y a Nathan. Yo había actuado siempre como único administrador y, como nadie jamás metió un centavo ni un pie en la finca más allá de Nathan en su maldita visita patética, nunca fue un problema real. Pero cuando vendí una pequeña parte del terreno baldío, una franja no desarrollada que daba a la carretera, a un desarrollador local que quería instalar un centro de compostaje ecológico, se hizo necesario dejar todo limpio.
Así que me senté con un abogado y planeamos el cierre perfecto. Firmamos el contrato de venta con una cláusula que condicionaba que el 100% de la operación quedara en mi cuenta, pero usando la parte técnica de la copropiedad como argumento para incluir a mis hermanos nominalmente como cotitulares del terreno que se vendía. ¿Qué significaba eso? Que, por ley, debían declarar en sus impuestos su participación en la venta, aunque no recibirían un solo centavo porque, en el mismo acto, firmaron sin saberlo la cesión total de su parte a nombre del fideicomiso de Second Run, que ya existía como entidad sin ánimo de lucro desde hacía más de un año. Todo absolutamente legal, absolutamente blindado. Y para asegurarlo, el dinero de la venta fue utilizado para cubrir los gastos y deudas contraídas, principalmente por ellos mismos durante las primeras demandas que intentaron sin éxito, dejando el saldo restante bajo el control completo de la organización, es decir, bajo mi control exclusivo. La notificación del IRS les llegó un martes por la mañana. Lo sé porque ese mismo día Nathan me dejó 27 mensajes de voz. Primero exigiendo explicaciones. Luego insultándome. Después, suplicando. Más tarde, llorando. Denise escribió correos cargados de injusticias, diciendo que yo era un manipulador, que mamá estaría decepcionada, que ella confiaba en que aún quedaba algo de humanidad en mí para revertir lo hecho. Ignoraron por completo que lo único que hice fue usar sus nombres para firmar su salida. Que lo poco que quedaba de su derecho se transformó en obligación fiscal. Que ahora debían rendir cuentas sin haber recibido un solo billete. Una ironía que me supo a gloria. Nunca respondí. Ni por mensaje, ni por correo, ni por llamada. No dije una sola palabra. Porque entendí que no había frase, por mejor construida que fuera, que superara el silencio exacto. El que ellos me dieron durante toda una infancia. El que me tragaba mientras veía cómo mi madre les reía las gracias mientras a mí me decía que no esperara nada porque los feos en esta vida tenían que conformarse con no molestar. Ese mismo silencio fue el que usé para devolverles todo. Para que sintieran lo que es golpear la puerta con desesperación y que nadie te abra. Para que entendieran, si es que alguna vez lo entienden, que algunas traiciones no se lavan con años ni con flores. Se pagan. Se pagan con distancia. Con desprecio frío. Con indiferencia. Hoy, mientras escribo esto desde la cocina de la cabaña principal, con el sonido del viento atravesando los árboles y un gato viejo dormido sobre mis piernas, pienso en todo lo que tuve que tragarme durante años. Pienso en la voz de mi madre diciéndome que si pudiera cambiarme por alguien bonito, lo haría sin pensarlo. Pienso en todas las veces que Nathan me empujó en silencio para brillar más, en todas las ocasiones que Denise me trató como el estorbo al que había que esquivar en las fotos. Pienso en cómo todos ellos, al final, terminaron haciendo lo mismo, buscarme solo cuando ya no había nadie más que los aguantara. Solo cuando yo, el hijo feo, el innecesario, resultó ser el único que no se quebró. Y ahí es cuando entiendo, con absoluta claridad, que esta fue mi venganza. No las demandas ganadas. No los impuestos que ahora deben. No el dinero que nunca verán. No, mi venganza fue quedarme. Fue resistir. Fue construir algo desde lo que ellos destruyeron. Fue demostrar que no necesitaba su aprobación, su amor, ni su apellido para valer. Mi venganza fue no convertirme en lo que ellos esperaban. Fue convertirme en lo que jamás creyeron que podría ser. Y ahora, por fin, puedo decirlo sin rabia, que se jodan. Que vivan con el recuerdo de haber sido los hijos que no estuvieron. Que se queden con la vergüenza de haber dejado morir sola a la mujer que tanto los adoró. Que la última mano que ella tocó, la que sostuvo cuando se le fue el alma, fue la misma que ahora cerró la puerta para siempre. Y no pienso volver a abrirla. Nunca.